Hola, ¿qué tal? Hola, Santiago. Bien, eh, ¿cómo estáis todos? Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos. Veo que vais llegando, os vais incorporando. Muy bien. Bueno, pues voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con la sesión de hoy. A ver. Bien. Bueno, ¿veis la pantalla? ¿Lo veis bien? Hola a todos. Hola, buenos días. Yo, Mayra. Hola. Bueno, tenéis el chat ahí disponible también para escribir. ¿Cómo estáis? Bueno, yo soy Carlota, como siempre. Estamos ya en el tema 4. Esta es la cuarta clase de este curso internacional de competencias docentes y diseño de materiales didácticos para la educación en línea. Así que, bueno, pues vamos a empezar el tema titulado Evaluación del proceso de aprendizaje. Así que allá vamos. Bueno, ¿qué vamos a ver en este tema? Pues vamos a hablar de la evaluación, que es un proceso fundamental en la enseñanza y el aprendizaje. Veremos lo que es la evaluación y veremos tipos de evaluación, que sirve para, pues eso, medir, identificar, diagnosticar, formar. Y tendremos la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. Y luego veremos cómo crear los instrumentos de evaluación utilizando herramientas digitales y veremos cómo aplicarlos en los diferentes momentos del proceso de evaluación. Entonces, este tema está muy centrado en la evaluación, en cómo dar un feedback adecuado y también en cómo crear esas pruebas, esos procedimientos, esos instrumentos para poder evaluar. Bueno, presentado ya el tema y el esquema del mismo, vamos a comenzar. Bien, lo primero es definir los diferentes tipos de evaluación. Y antes de empezar, ya que estamos, ¿cuántas personas? 7 personas aquí. Bueno, pues, ¿qué tipos de evaluación conocéis? Me decís en el chat. A ver si estáis ahí. Vale, veo que habéis llegado todos. Bueno, me decís, ¿qué tipos de evaluación conocéis? Vale, Ronald nos dice oral. Bien. Ir indicando más. Venga. Formativa, dice Diana. Escrita, dice Ronald. ¿Qué más tipos? Venga, los demás. Sumativa, nos dice Diana. Muy bien. A ver. Los demás, ¿estáis ahí? Diagnóstica, nos dice Santiago. Muy bien. Bueno, vais indicando coevaluación, ese es otro tipo de evaluación. Muy bien, Yomaira. Vais diciendo diferentes tipos de evaluación. Perfecto. Muy bien, muy bien. Autoevaluación, dice Ronald. Muy bien. Bueno, pues todo lo que habéis mencionado son tipos de evaluación. Vamos a ir viéndolos un poquito más detenidamente. ¿Vale? Bueno, ya me habéis respondido a los tipos de evaluación que conocéis. Muy bien. Coevaluación, autoevaluación, también habéis indicado formativa, sumativa, diagnóstica. Perfecto, habéis ido mencionando todos los tipos de... Bueno, también nos dicen cognitiva, estamos viendo algunos tipos de evaluación más, heteroevaluación. Bueno, pues vamos a ver todo esto, ¿no? Los tipos de evaluación. Bueno, hay varios tipos de evaluación. De los que habéis mencionado, vamos a ver los que están en función de cuándo, ¿eh? Cuándo se realiza la evaluación. Porque vais mencionando también tipos de evaluación en función de quién realiza la evaluación, que tendríamos autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, y en función de cuándo se hace la evaluación, tenemos inicial o diagnóstica, formativa o continua y la sumativa o final. ¿Vale? Evaluación comportamental, nos dice Ronald. Muy bien, bueno, pues habéis añadido muchos tipos de evaluación. Pues bueno, estos tres tipos que vemos aquí en la pantalla son los tipos de evaluación en función de cuándo se realiza la evaluación. Tenemos la diagnóstica, que es la evaluación previa o inicial que se hace al inicio de la situación de aprendizaje, de la unidad didáctica o al inicio del curso. Y por eso se llama diagnóstica, porque nos permite saber qué es lo que sabe, cómo es el alumno antes de empezar, para así adaptar nuestra formación al mismo. Luego tenemos la evaluación formativa, que es una evaluación del proceso y se llama así porque es para ayudar a formar al alumno, a ayudar en su proceso de aprendizaje, dándole un feedback. Y luego tenemos la evaluación sumativa, que es la evaluación
también conocida como evaluación final, que es la que se hace cuando se termina pues, esa situación de aprendizaje, unidad didáctica o el curso. Entonces, estos son los tres tipos de evaluación en función de cuándo, ¿vale? Aquí sería cuándo. ¿Cuándo hago la evaluación? ¿Cuándo? ¿Cuándo hago la evaluación? Pues si es al inicio, si es durante o si es al final, ¿vale? Bien, vamos a verlos con un poquito más de detenimiento. La evaluación inicial o diagnóstico es muy importante, porque nosotros cuando llegamos al aula y aparecen nuestros estudiantes, no los conocemos, no sabemos qué es lo que saben, cómo pueden afrontar lo que vamos a trabajar. Entonces, identificamos, gracias a esta evaluación, el punto de partida. Si nosotros tenemos un diagnóstico ajustado de cómo son nuestros alumnos, trabajaremos mejor con ellos. Es decir, si nuestros alumnos tienen muchas dificultades o les faltan base y conocimientos para lo que vamos a trabajar, con esta evaluación diagnóstica podremos saberlo y entonces adaptar las clases para reforzar y que así puedan ir trabajando esos contenidos, ¿no? Si sabemos sus conocimientos previos es mejor. Pero la evaluación diagnóstica también nos sirve para lo contrario, ¿no? Nosotros podemos presuponer que no saben unas cosas y en realidad sí lo saben y entonces también tendríamos que adaptar lo que estamos haciendo. Entonces, la evaluación diagnóstica siempre se realiza al inicio de la unidad o al inicio del proceso, al inicio del curso, porque es la forma de saber cuáles son las condiciones de partida, cómo son nuestros estudiantes. Esto se puede hacer de muchas, múltiples formas. Podemos utilizar un test, podemos hacer una sesión de bienvenida en la que les hacemos un cuestionario inicial, puede ser una presentación en el foro, puede ser también a través del chat haciendo preguntas a los alumnos, puede ser a través de presentaciones interactivas como Peer Deck o Mentimeter y hacemos preguntas y los alumnos responden, ¿no? ¿Qué es lo que sabéis sobre esto? ¿Cómo defines tal cosa? ¿Cómo indicarías tal cuestión? Entonces, eso sería la evaluación inicial o diagnóstico. ¿Qué herramientas suele utilizar para esto? Pues, por ejemplo, yo recomiendo Mentimeter, que es la herramienta que estuvimos viendo en la sesión pasada, y también PeerDeck. Esas dos herramientas nos vendrían muy bien para hacer esa evaluación inicial, pero también podríamos usar Kahoot o otra herramienta distinta. Después tenemos la evaluación continua o formativa. Esta se hace a lo largo de la situación de aprendizaje o de la unidad didáctica. El objetivo es acompañar al alumnado en su proceso formativo y darle un feedback o retroalimentación. El feedback es cuando el alumno hace las tareas, pues nosotros le damos esa retroalimentación que le ayuda, le tiene que ayudar a saber pues cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles y consejos sobre cómo lo podría trabajar y abordar para mejorar. Entonces, se realiza a lo largo del proceso mediante actividades de evaluación continua y también durante las sesiones síncronas o asíncronas. Es decir, nosotros pues, podemos lanzar preguntas a los estudiantes, ellos pueden responder, podemos darle un feedback, hacen pequeñas actividades que tienen que entregar a través del campus virtual, también en torno al chat, pues bueno, eso es la evaluación continua. Herramientas, microactividades, el portafolio o portfolio, que es donde ellos pueden ir subiendo esas evidencias de aprendizaje de manera longitudinal, pues para ver cómo van aprendiendo, y también ejercicio, ¿vale? Y luego tenemos la evaluación final o sumativa. La evaluación final o sumativa es la que sirve para medir, calificar y dar un valor a la consecución de los objetivos que se hayan marcado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta se realiza al final. Una es al inicio, otras durante y esta es la del final. Se realiza al final del proceso y puede conllevar pues desde test, puede ser un examen, una videoconferencia, un proyecto, la defensa de un trabajo, ese tipo de evaluación final. Se llama sumativa porque suele sumar las demás evaluaciones. Suma esta más otras evaluaciones a lo largo de todo el curso y con ello pues se suele obtener una calificación, un apto no apto o incluso pues es una certificación de
del trabajo realizado. Entonces, esto sería la evaluación final. Bien, ¿hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo claro sobre la evaluación? ¿Sobre los tipos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa? ¿Todo bien? Me decís, ¿eh? Me decís en el chat. ¿Todo claro? Me dice Santiago. Vale, perfecto. Bien, tipos de evaluación formativa, vamos a ver algunas acciones que podemos realizar. Por un lado, tenemos los cuestionarios y las autoevaluaciones. Los cuestionarios y los test y las autoevaluaciones están muy bien porque es algo que el alumno hace autónomamente y recibe una retroalimentación inmediata. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues con herramientas como por ejemplo Google Forms, Kahoot, Weighground y herramientas que nos permitan generar preguntas cerradas. Porque si nosotros hacemos cuestionarios de preguntas abiertas, tiene que corregirlo una persona. Pero si son de preguntas cerradas, de elegir entre múltiples opciones, por ejemplo, podemos dejarlo programado para que luego el alumno reciba un feedback y con eso pues podríamos hacer ese cuestionario y autoevaluación. Hoy veremos cómo hacer un cuestionario con Google Forms, entre, bueno, otras cosas que vamos a hacer a lo largo de hoy. Luego tenemos los portafolios digitales. El portafolio suele ser una página web o algún tipo de presentación con los trabajos y evidencias de aprendizaje que han ido realizando los estudiantes. Pero lo importante no es solo que pongan los trabajos ahí, sino también vengan acompañados de una reflexión que ellos mismos realizan sobre el proceso de diseño, creación y elaboración de ese trabajo y lo que han aprendido. Entonces tenemos una evaluación longitudinal tanto de los procesos como de los productos, que es lo que es realmente un portafolio digital. Después tenemos la evaluación entre pares. La evaluación entre pares, que sería también conocida como la coevaluación, es decir, es la evaluación entre iguales, la evaluación en este caso, por ejemplo, entre estudiantes, que revisan los trabajos de los compañeros. Esta también es muy interesante porque cuando los alumnos evalúan a otros, se produce también un aprendizaje porque realizan un análisis y luego realizan una evaluación. Y luego estarían también las tareas colaborativas y los debates en foros. Se pone un foro, los alumnos participan, argumentan, debaten y resuelven casos prácticos, problemas, dan su punto de vista e incluso debaten sobre un tema, añadiendo argumentos, comparten materiales y se hacen preguntas unos a otros, lo que lleva a un foro pues, muy enriquecedor. Y luego otras tareas también podrían ser la aplicación de metodologías como gamificación o aprendizaje basado en juegos, en los que la evaluación estaría gamificada o también podría haber una evaluación lúdica con los propios juegos. Y también el feedback instantáneo. Es para evaluar de forma motivadora y lúdica. Estos son algunos ejemplos de tipos de evaluación. Ahora os pregunto a los que estéis aquí, ¿qué tipos, bueno, qué instrumentos de evaluación soléis utilizar, aparte de estos que están aquí? Os pregunto por instrumentos, bueno, porque tipos de evaluación ya las hemos comentado y habéis puesto en el chat, ahora instrumentos, ¿no? Aquí tenemos algunos instrumentos, por ejemplo, ya os digo, los cuestionarios, bueno, este color, los cuestionarios serían un tipo de instrumento, los portafolios es otro, un foro puntuable, por ejemplo. ¿Qué más? Qué más herramientas, instrumentos de evaluación conocéis? Voy a poner la pregunta aquí en grande para que la respondáis. Utilizáis, mejor dicho. ¿Qué instrumentos de evaluación utilizáis? Vamos a hacer esto más grande. A ver, la fuente. eh, bueno, de momento queda por este tamaño. ¿Qué instrumentos de evaluación utilizáis? Bien, uno que falta aquí serían las rúbricas. Muy bien. Vamos a apuntarlo. Rúbricas. Es un instrumento de evaluación muy útil, perfecto. Diarios de aprendizaje y reflexión, muy bien. Venga, ¿alguno más? Bien, guía de evaluación o lista de cotejo.
Lista de control. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos aquí varios instrumentos. ¿Echáis de menos alguno más? A ver. Bueno, muy bien, los que habéis dicho están muy bien, ¿vale? Tenemos aquí varios instrumentos de evaluación. Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar del feedback. El feedback es la retroalimentación que nosotros damos al estudiante. Es decir, nosotros cuando eh, valoramos la actividad de un alumno, no solo ponemos una nota, nosotros no solo decimos, bueno, pues el estudiante tiene un 8, tiene un 7, un lo que sea. No, lo importante del feedback del estudiante es darle una retroalimentación que realmente le permita aprender. O sea, nosotros le comunicamos al estudiante su progreso, sus errores y también sus posibilidades de mejora. Y aquí resaltamos tanto lo bueno como lo malo, o sea, lo que ha hecho bien como lo que ha hecho mal. No solo los fallos, sino también lo que está bien. El feedback, por lo tanto, ha de ser completo. No debe ser algo superficial. O sea, no vale decirle al alumno, la actividad está muy bien, tienes un 7. Pues no, no vale eso. Hay que indicar las carencias, pero también los aspectos positivos. Y también hay que motivar al estudiante. Un feedback en el que digamos, muy mal, no tienes ni idea, lo has hecho fatal. Eso pues hunde al estudiante y es horrible. Nosotros lo que tenemos que hacer es motivar al estudiante, decirle, pues eso, lo que ha hecho bien, dónde puede apoyarse para ir desarrollando sus aprendizajes, animarlo a que continúe. Queremos motivarlo, no queremos que abandone, no queremos que se frustre y diga, oh, lo he hecho todo mal, no. Tenemos que decirle, mira, pues esto lo has hecho correcto, esto sí, lo que pasa es que aquí está incompleto, aquí habría que hacer esto, o sea, hay que indicar todos estos aspectos. Entonces, el feedback tiene que ser algo completo, ¿vale? Tiene que ser algo completo en el que se revele tanto las carencias como los aspectos positivos y siempre motivando y respetando al estudiante, ¿vale? Esto importantísimo. Bien, aquí tenemos en la pantalla lo que sería dentro de una plataforma LMS, de una plataforma de gestión del aprendizaje, tenemos una captura de pantalla, que es esto de aquí, donde vemos, pues, esto es esto, ¿eh? Una captura de pantalla, donde vemos un recuadro para dar el feedback al alumno. Entonces, para el alumno X, pues nos ha dejado una actividad para evaluar. Entonces aquí nosotros pondríamos la nota, por ejemplo, yo que sé, un 7, y aquí haríamos el comentario dejando al alumno un feedback. Incluso podemos adjuntar el trabajo con anotaciones o incluso compartir un audio o un vídeo explicativo en el que demos el feedback al alumno. No tiene por qué ser solamente escrito, o sea, el feedback también puede ser un audio que puedan escuchar o incluso puede ser un vídeo en el que salgamos nosotros con el trabajo ahí y vamos explicando, pues mira, esto es mejor hacerlo así y tal. O sea, se puede comunicar el feedback de varias maneras. Si lo comunicamos por escrito, tiene que estar bien estructurado y que también se vean los criterios de evaluación a la hora de dar el feedback, ¿no? Decimos, bueno, pues uno de los criterios era que se hiciera tal cosa, pues se ha hecho, faltaría esto. Entonces, bueno, el comentario de la calificación, que es donde está el feedback, aquí es donde estaría el feedback, es muy importante. Bueno, y aquí tenemos 8 tips para ofrecer un buen feedback. El primero sería, voy a usar otro color. El primero sería exprésate de forma cordial, respetuosa y amable. Puede que esto, pues, parezca algo que cae de cajón, pero por desgracia no está tan extendido como debería y a veces hay profesores que no son cordiales, ni respetuosos, ni amables. Entonces, vosotros sed respetuosos, sed amables con los estudiantes, sed cordiales con ellos.
Yo recomiendo saludar, ¿eh? Le dices, estimado estudiante, y saluda, y lo saludas. Y le pones el nombre, le dices, "Oh, estimado Pepito, hola Pepito, voy a corregir tu trabajo". Siempre ser respetuosos, ¿vale? Esto sería lo primero. Luego, lo siguiente, céntrate en el problema o tarea a evaluar, ¿vale? Esto muy importante. No evalúes otras cosas o hables de otras cosas, no, tú da el feedback sobre lo que estás evaluando. Si es un trabajo donde los alumnos tenían que hacer una situación de aprendizaje, pues vamos a hablar de cómo se ha hecho esa situación de aprendizaje y cómo se ha realizado. Luego, menciona lo positivo primero, para que de mano pues ya veamos, por ejemplo, pues bueno, la presentación de la contextualización pues es completa, tiene no sé qué, se ha hecho bien, tal, pues mencionas lo positivo. Luego, sé específico y no generalices, no digas al alumno, está mal redactado el trabajo. No, pues puedes decir, bueno, pues hay un par de párrafos que se puede mejorar la redacción evitando tal cosa o haciendo tal cosa. Siempre id a lo específico. Ser específico es muy importante en evaluación, porque es la diferencia entre saber dónde está el problema y hacer que el alumno se pierda. Si nosotros cuando estamos corrigiendo un trabajo no somos específicos, el alumno puede no entender el feedback y entonces el feedback pierde su finalidad formativa. Por eso es muy importante decirle claramente pues dónde está el error o lo que necesita mejorar. Le decimos, mira, pues en este párrafo has indicado tal cita de tal autor y no está bien. Lo correcto sería utilizar la normativa APA para citar de esta manera. Entonces, si somos específicos, el alumno va a aprender más fácilmente. Otra cuestión importante es ser empático y amable con la persona. ¿Vale? Si nosotros damos un feedback muy duro, damos un feedback en el que solo resaltamos los defectos, el alumno puede pensar incluso que lo ha hecho todo mal y que no ha hecho nada bien, puede frustrarse, puede incluso abandonar el estudio porque cree que no puede hacerlo. Entonces, sed siempre empáticos, pensad que el alumno pues ha hecho este trabajo, lo ha presentado y lo que espera es un feedback para aprender. ¿Qué es lo que quiere el estudiante? Aprender, mejorar, ver la practicidad de lo que va aprendiendo. Entonces, sed siempre amables. Un, un feedback que sea, el trabajo está todo mal, es un trabajo horrible, no lo has hecho nada bien. Eso pues fastidia mucho y además es que no aprendes nada. Pregunta que os hago, ¿vale? Pregunta que os hago a los que estéis aquí. ¿Os ha pasado de recibir un mal feedback que no fuera amable, ni cordial, ni respetuoso? ¿Os ha pasado alguna vez? Me decís. Me decís en el chat, ¿eh? Si os ha pasado esto. Ronald, profe, una consulta. La clase de 3 de junio dice refuerzo. Ah, sí, bueno, Ronald, es que el miércoles vamos a explicar la actividad. Entonces es una clase de refuerzo porque no es una clase de un tema. Es una clase en la que voy a explicar la actividad final que tenéis que entregar para evaluar el curso. Entonces es importante esa clase. Dice Carlos que sí, más de una vez le ha pasado de recibir un feedback que no era muy amable. ¿Los demás? ¿Los demás os ha pasado? Me decís, de recibir un... Claro que sí, somos humanos. Bueno, pero no es lo ideal ser antipático o que, bueno, que sean antipáticos con nosotros y nos den un feedback terrible. Pero sí, por desgracia, pues pasa. Lo ideal, pues, es ser amables y que los alumnos, pues, sean tratados de forma respetuosa, ¿vale? Luego, cuando nosotros señalamos los fallos al alumno, ofrece soluciones o recomendaciones. Dice Ronald, uno en ocasiones tiene más empatía con unos estudiantes que con otros. Lo ideal sería pues ser lo más neutrales posibles. La idea es que seamos siempre empáticos porque somos docentes. Eso es, Ronald, esa es la idea. Muy bien, sí. Pues bueno, lo que os decía, aparte de ser amables, ofrecerles soluciones y recomendaciones a los estudiantes. Dice John que hasta ahora no, pero sí me ha pasado recibir retroalimentaciones demasiado genéricas que no aportan mucho al proceso de evaluación. Vale, pues por eso decimos que sean específicas, ¿vale? Específicas
y que también ofrezca soluciones o recomendaciones. Es decir, bueno, pues si al alumno le falta algo, indicar, pues mira, tendrías que haber hecho esto, faltaría añadir tal cosa, se esperaba hacer tal cuestión, ese tipo de recomendaciones, o incluso, pues mira, para hacerlo correcto tendrías que haberlo hecho siguiendo estos pasos. Entonces, esto es muy importante porque esto es la base del feedback. Esto es la base del feedback. Luego, ser tolerante con las respuestas también. Esto es muy importante también. Si un alumno pues, da una respuesta que no es muy correcta, pues bueno, analizarla, pero de forma constructiva siempre, ¿no? Y luego mantener una expectativa positiva, no es decir, bueno, este alumno pues lo ha hecho todo mal, no espero nada de él, va a suspender siempre. No, ten siempre expectativas positivas. Intenta ayudar a que los alumnos pues intenten esforzarse y conseguir mejores resultados, hacer mejor las cosas, que se vayan superando poco a poco a sí mismos. Entonces, estos serían los 8 tips para ofrecer un buen feedback. ¿Qué recomendarías además de estas cuestiones cuando dais un feedback? ¿Qué recomendarías? Me decís en el chat. A ver, ¿cuáles son vuestras recomendaciones para un buen feedback? Además de estos 8 tips. ¿Cuáles son vuestras recomendaciones para un feedback? O sea, cuando dais un feedback, ¿cómo lo hacéis? A ver, Santiago, evitar invalidar el esfuerzo del estudiante. Ahí tenemos un consejo de Santiago, efectivamente. Muy bien. Más consejos que daríais o que hacéis vosotros para dar un buen feedback. A ver, ¿no dais más consejos? Ahí, Oscar. Sería importante que al calificar se responda puntualmente a cada criterio de evaluación, lo cual deja muy claro el porqué de su puntaje alcanzado. Muy bien, me parece una observación excelente. Eso es. Perfecto, sí, porque cuando tenemos muy claros los criterios, yo también recomiendo, por ejemplo, que los criterios sean conocidos por el estudiante previamente. Así el estudiante sabe con qué criterios se le va a evaluar y así ya sabe cómo hacer el trabajo respondiendo a esos criterios. Y luego, cuando se hace la retroalimentación, se va haciendo en referencia a los criterios. Eso es lo ideal, efectivamente. Francisco, la retroalimentación debe ser con un lenguaje motivador. Efectivamente, también. Muy bien los consejos que estáis indicando para hacer buen feedback. Los demás, ¿cómo hacéis vuestros feedbacks? Podéis indicarlo, ¿eh? En el chat. A ver, estamos aquí hablando de cómo hacéis los feedbacks. Bueno, estáis ahí pensando. Vamos a continuar. Bien, ahora vamos a pasar a herramientas, a cómo crear instrumentos de evaluación con herramientas digitales. Hemos visto algunos tipos de evaluación. Hemos visto también cómo ofrecer un buen feedback. Ahora vamos a materializarlo, ahora vamos a crear nuestros propios instrumentos de evaluación utilizando herramientas. Aquí tenemos algunas herramientas para quizzes y cuestionarios, como pueden ser, pues bueno, desde Google Forms hasta Kahoot, Peerdeck, Plickers, Mentimeter, Socrative, Wayground, bueno, veis que hay muchísimas, las Jotform, hay muchísimas herramientas para hacer cuestionarios y quizzes. Estos nos permiten hacer autoevaluaciones, porque son evaluaciones muy cerradas, permiten hacer pues, preguntas a los estudiantes y ellos pues, pueden autoevaluarse, pero es que también sirve para hacer evaluaciones diagnósticas o iniciales. Por ejemplo, Mentimeter, podemos lanzar una pregunta a los estudiantes y ellos la pueden responder ahí al inicio pues, de la clase o al inicio del curso.
Entonces podemos utilizar todas estas herramientas. De estas herramientas, ¿cuáles utilizáis normalmente? O bueno, si no utilizáis ninguna, me decís, pero ¿cuáles conocéis? Así que utilicéis vosotros. Me decís en el chat, ¿eh? ¿Qué herramientas utilizáis vosotros de estas de aquí? Si utilizáis otras herramientas para hacer cuestionarios, las indicáis en el chat, ¿vale? Pues la pregunta es, ¿qué herramientas utilizáis? ¿Qué herramientas utilizáis para crear cuestionarios y quizzes? A ver, José nos dice Sócrates, Kahoot y Mentimeter. Santiago, utilicé mucho Kahoot durante la pandemia. Francisco, cuestionarios, encuestas en Moodle y talleres. Muy bien, Kahoot es muy interesante porque permite hacer evaluaciones de una forma muy sencilla. Vamos a mostrar Kahoot para que veáis cómo funciona, ¿vale? Para los que no lo conozcáis. Bueno, nosotros cuando vamos a Kahoot y creamos nuestra... Un segundo que tengo que cerrar esto. Ahí. Y creamos nuestra cuenta, podemos crear haciendo clic en crear. En Kahoot sería en create.kahoot.it, ¿vale? Y entonces hacemos clic en crear y podemos crear un Kahoot. Vale, el Kahoot se pueden crear de varias formas. Por un lado, podemos generar el Kahoot utilizando un PDF con, pues, por ejemplo, el temario, que queramos crear un cuestionario, aunque esta es una opción que sería de pago. Y también podríamos generar un Kahoot asistido por IA, basado en un tema, una URL o la Wikipedia, por ejemplo. Y también podemos crear preguntas desde un lienzo en blanco haciéndolas nosotros. Si utilizamos la asistencia por IA, nosotros pues podemos... Espera, te voy a quitar la pregunta. Ahí. Nosotros pues podemos subir un tema en PDF o también podemos generar el Kahoot a través de una URL desde Wikipedia o desde pues, unas diapositivas. Si es el PDF, creo que sí, esto, ves, es de pago, ¿vale? Nos pide tal. Pero si utilizamos la IA sí que nos deja generarlo, creo que, a ver. Genera, generar, generador de Cahoots, asistido por IA. Creo que sí, ¿eh? No, creo que es de pago. Sí, es de pago, es de pago. Vale. ¿El asistido es de pago también? Tema. Sí, el asistido por IA también es de pago. No sé por qué me pone que es gratuito. No me deja. Bueno, si tuvierais una cuenta de pago de Kahoot, que sepáis que os deja crearlo. Si no, nosotros vamos a crearlo así en blanco, que este sí es gratuito. Y podemos generar una serie de preguntas. Bueno, ¿cómo hacemos aquí una pregunta? Pues nosotros aquí escribimos la pregunta, por ejemplo, ¿qué herramientas sirven para realizar una evaluación diagnóstica? Y aquí podremos, por ejemplo, poner Kahoot, em, por ejemplo, Wayground, Socrative, y luego pues vamos a poner aquí todas son correctas, ¿vale? Y esto sería pues un ejemplo de pregunta. Aquí tienen unas son correctas o sea, una es correcta y las otras no. Y luego ponemos el límite de tiempo, tardan 30 segundos en responder a esta pregunta. Podemos también poner preguntas de verdadero y falso. Ponemos una frase, ¿no? Por ejemplo, la coevaluación es la evaluación entre pares. Por ejemplo, los estudiantes
evalúan el trabajo de los compañeros, ¿vale? Y entonces aquí ponemos verdadero. Una vez nosotros tenemos las preguntas listas, vamos a añadir, por ejemplo, una que sea de pregunta, por ejemplo, ¿qué tipo de evaluación se realiza al final del curso? Podemos poner formativa, diagnóstica, sumativa y inicial. Y la correcta sería sumativa. Una vez nosotros tenemos todas las preguntas, pues podemos guardar el Kahoot, vamos a llamarlo, pues por ejemplo, preguntas, y podemos presentarlo y que los estudiantes jueguen. Lo bueno de Kahoot es que cuando nosotros lanzamos el cuestionario, lanzamos las preguntas, los alumnos se unen a través de un ping de forma muy parecida a cuando estos días atrás pues, usamos Peer Deck y demás. Los estudiantes entran y pueden responder a medida que el profesor va mostrando las preguntas. Entonces, si yo os doy este ping de juego, este enlace, y entráis en él, vais a poder entrar. Entrar, vamos a hacer la prueba para que veáis cómo funciona Kahoot. Entonces entráis todos aquí y una vez entran los estudiantes, pues van respondiendo a las preguntas. ¿Cuál es el problema de Kahoot? Que no da el feedback, simplemente nos dice si hemos acertado o no la respuesta de la pregunta. Si queremos dar un feedback a nuestros estudiantes, tenemos que hacerlo nosotros, porque el Kahoot por sí solo no lo da. Ir entrando, vamos a hacer una prueba, ir entrando a Kahoot, es haciendo clic en el enlace que os he pasado. Vamos a ver si podéis entrar unos cuantos más. Venga, que estamos bastantes personas. Entrad en el Kahoot. Vamos a hacer un pequeño juego de prueba. Tenéis el enlace en el chat. Id entrando. Eso es, sí. Eso es. Vais entrando. Haced clic en el enlace del chat. Y si no, bueno, aquí en este código QR también vale. Lo escaneáis con vuestro móvil y vale también. Vais entrando en el Kahoot. Muy bien. Y así veis cómo funciona para evaluar a los estudiantes. Entonces, una vez estamos, voy a ir empezando. El Kahoot lo que hace es mostrar la pregunta y las posibles respuestas y los alumnos desde su tablet, dispositivo, tienen que pulsar el color con la respuesta correcta. La pregunta es, ¿qué herramientas sirven para realizar una evaluación diagnóstica? Y aquí tenemos Kahoot, Wayground, Socrative, todas son correctas. Entonces vosotros tendríais que marcar el color correspondiente, que además el color va unido a una forma. ¿Eh? El rojo es un triángulo, el cuadrado así con forma de rombo sería el azul, el círculo es el amarillo y el cuadrado sería el verde. Entonces tenéis que señalar la respuesta correcta en vuestro dispositivo, porque aquí, hasta que nos termina el tiempo, no se sabe. Entonces habéis marcado, por ejemplo, uno marcó Kahoot y otros tres marcasteis, todas son correctas. Entonces, quienes hayáis marcado la verde, se os suman los puntos. En Kahoot, además de sumar puntos por acertar, también se suman puntos por velocidad. Por ejemplo, 90, 81, 84 es el participante más rápido porque ha obtenido 900 puntos. José, que acertó y marcó la respuesta correcta, fue un poquito más lento, tardó más en pulsar, entonces obtuvo menos puntos. O sea, no es solo responder correctamente, también puntúa la velocidad. Luego, verdadero o falso. La coevaluación es la evaluación entre pares. Por ejemplo, los estudiantes evalúan el trabajo de los compañeros. Entonces tenéis que indicar si es verdadero o si es falso. Entonces, si es verdadero, pulsaríais el azul. Si es falso, pulsaríais el rojo. Y aquí se va indicando, aquí en esta parte, el tiempo que queda antes de que se acabe el temporizador. Y la respuesta correcta era verdadero, que es la que habéis señalado todos. Entonces,
como el Kahoot no da feedback, lo que se recomienda cuando son estas sesiones es que el profesor dé el feedback que el Kahoot no da, porque el Kahoot solo te da los puntos. Por ejemplo, ahora Santiago fue más rápido, subió arriba dentro de la tabla de clasificación. Lo bueno es que este tipo de evaluación genera cierta competición, es motivadora, como podéis ir viendo. ¿Qué tipo de evaluación se realiza al final del curso? Bueno, pues aquí tenemos la última pregunta, ¿no? Formativa, diagnóstica, sumativa, inicial. Entonces votáis, en este caso, por la sumativa. Una vez llegamos al final de las preguntas, se hace un podio donde se muestran los alumnos con medalla de bronce, que en este caso sería José, 90, 81, 84, que sería la medalla de plata, y medalla de oro sería para Santiago. Y así es como quedaría. Y luego habría dos finalistas que serían Juan y O, y luego los demás participantes. Entonces, esto es una forma de hacer motivador y lúdico, pues un cuestionario, porque ha habido una competición en Kahoot. ¿Vale? ¿Qué os parece? No sé si todos lo conocíais, yo sé que algunos sí que lo usáis mucho, pero Y yo lo ¿lo habéis uso mucho, pero visto? sobre todo para la parte eh, de diagnóstico al inicio con las preguntas en las clases de contabilidad. Es que el Kahoot es muy bueno tanto para, como lo usas tú, Ronald, para todo lo que sería diagnóstico, pero también para repasar. Para repasar funciona muy bien. Al final de clase, para hacer un repaso de la teoría, por ejemplo, también está muy bien. O sea, se puede utilizar de varias maneras. Está muy, muy bien para la diagnóstica, por ejemplo. Bueno, pues ya lo habéis visto cómo funciona. Así que este sería una herramienta, ya os digo, es gratuita y funciona. Ya veis que bien funciona hacer los cuestionarios, es muy sencillo. Bien, vamos a seguir. Más cosillas. Bueno, hemos visto Kahoot. Peer Deck lo vimos en los días anteriores, que visteis esta herramienta para hacer también preguntas tanto al inicio como durante la clase como para el final de la misma. También vimos Mentimeter en la sesión anterior. Os voy a enseñar una herramienta que se llama Plickers. ¿La conocéis? Plickers. Esto sería Plickers. Plickers tiene una particularidad, ¿vale? Tiene una particularidad. ¿Qué es lo que os quiero enseñar? A ver, Plickers. Plickers tiene una cosa. A ver, aquí está Plickers. Esta es la página web de Plickers. Plickers, además de ser cuestionarios, tiene una cosa que durante las clases tú puedes, si son online, tú puedes trabajar, pues eso, de una forma muy parecida a Kahoot, pero si tienes clase presencial, si tú combinas la enseñanza online con enseñanza presencial, Plickers utiliza realidad aumentada para las respuestas de los estudiantes. Fijaos en este vídeo. Aquí en la pantalla están las preguntas y la profesora veis que tiene una tablet o un móvil, ¿vale? Entonces, cuando hacen la pregunta, los estudiantes tienen que responder y responden con unas tarjetas. ¿Veis que levantan, lo veis, ¿no? Levantan unas tarjetas y la profesora, en función de la postura de la tarjeta tiene cuatro lados, en función de qué lado esté en la parte superior, mira si la respuesta es correcta o no. ¿Cómo funciona eso? Pues ella con el móvil escanea las tarjetas que levantan los alumnos y cada alumno tiene asociado su propia tarjeta. Estas serían las tarjetas. Y entonces a cada alumno se le da una de ellas. Esta es la tarjeta número uno, la número dos. Son todas diferentes, aunque son muy parecidas, son distintas. Y las tarjetas, voy a ampliarlas un poquito, tienen un lado A, un lado B, un lado C y un lado D. Entonces tú esto lo imprimes y lo plastificas y cada alumno tiene el suyo. Entonces el alumno, si quiere decir que la respuesta correcta es la A, pone la tarjeta en esta postura. Si la respuesta correcta es la B, tiene que girar la tarjeta y poner la B aquí arriba, o sea que la B se ve aquí. Si la respuesta correcta es la C o la D, pues tiene que ir girando la tarjeta en consecuencia. Entonces, en Plickers
veis que los alumnos levantan las tarjetas, la profesora con el móvil va viendo en tiempo real las respuestas de los alumnos y entonces sabe si han respondido correctamente. Es como el Kahoot, pero no es necesario que tengan dispositivo. Con que solo lo tenga la profesora es suficiente y registra las respuestas de los alumnos. No sé si conocíais esto, lo de Plickers. Entonces solo el profesor necesita un dispositivo. Luego, a la hora de trabajar, pues funciona como el Kahoot o como otras aplicaciones. Nosotros creamos un set de preguntas y lo que hacemos es poner la pregunta y las opciones de respuesta. Por ejemplo, ¿qué es la evaluación diagnóstica? Y entonces aquí podemos poner A, la que se realiza al final del curso. B, la que se hace al inicio para conocer a los estudiantes, conocer los conocimientos de los estudiantes, conocimientos previos. La C es la que se realiza entre pares, por ejemplo, entre estudiantes. Y la D eh, es la evaluación que se realiza al final, la evaluación sumativa eh, como un examen. La correcta sería la B, ¿vale? La correcta, aquí señalamos cuál es la correcta. Entonces nosotros podemos ir añadiendo preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la evaluación que se hace al final del curso? Y aquí ponemos, por ejemplo, inicial, pero evaluación, sumativa y diagnóstica. Y la correcta sería sumativa. Y podemos ir añadiendo cuantas preguntas queramos. Entonces, nosotros titulamos el set, por ejemplo, preguntas de evaluación. Y ya lo tendríamos. Nosotros le añadimos a una de las clases, porque tenemos que generar una clase y podemos ya hacer que los alumnos pues puedan, ¿ves? Preguntas de evaluación. Y ya podemos, pues, jugar al set de preguntas. Y entonces, pues, los estudiantes pueden ir respondiendo. Damos un tiempo y los estudiantes, pues, responden a las preguntas. ¿Vale? Podemos ir lanzándolo para que ahora mismo estaría esta. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer sería proponer estas preguntas a los estudiantes que nosotros teníamos que registrar previamente en el aula. Y entonces ellos pues podrían ir respondiendo. ¿Vale? Los estudiantes pues pueden ir respondiendo. Yo tengo, por ejemplo, registrados 4 estudiantes ficticios y yo espero que los estudiantes se conecten y vayan respondiendo. Esto está muy pensado para nosotros tener una clase de estudiantes, los tenemos registrados y así sabemos qué respondió cada uno, lo que posibilita el seguimiento. Esta herramienta la conocíais, Plickers. Es que es muy interesante por lo de la realidad aumentada y todo esto. Ya veis cómo funciona. Pues esta es muy interesante. Bueno, también otra que vamos a ver es Wayground. Wayground antes se llamaba Quizzes, pero cambió de nombre. Ahora es Wayground. Esta de aquí, Wayground. De hecho, antiguamente era Quizzes. Eh, en Quizzes nosotros podemos crear, buscar recursos y, bueno, y todas estas cosas y también podemos crear cuestionarios. Vamos a crear un recurso de evaluación. Entonces, en Wayground, espera, no inicie sesión. Vamos a iniciar sesión con una de las cuentas que uso para clase. Ahí estamos, bien.
Nosotros para crear preguntas en Wayground podemos hacer muy parecido a Kahoot, podemos ir escribiéndolas, pero también podemos subir, pues eso, diapositivas, un temario y nos generan las preguntas. De hecho, voy a subir, por ejemplo, preguntas del tema que estamos trabajando nosotros y vamos a hacer que nos haga un cuestionario. Por ejemplo, aquí lo tenemos, ¿no? Estamos en el tema 4, vamos a subir el temario del tema 4. O sea, sí, el documento con el tema 4. A ver si... Y nos lo puede generar las preguntas. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Generar nuevas preguntas. Desarrollo profesional, profundidad del conocimiento, tipo de pregunta. Y en espacio en blanco, preguntas cerradas. Vamos a hacer una de llenar el espacio en blanco también. Número de preguntas, podemos hacer que haga 10. Idiomas de salida español. Y vamos a crear el recurso. Y en este caso, pues con el asistente nos va a generar en base al documento las preguntas. Luego tenemos que comprobar si lo que nos ha generado pues tiene sentido o no con Wayground. Está en ello, ¿eh? Y estoy usando cuenta gratuita, ojo, estoy usando la cuenta gratuita de Wayground, no cuenta de pago para hacer esto. Bueno, está en ello, ¿eh? Vamos a esperar un poquito, tarda un poco. Está leyendo el documento. Es el documento con las preguntas sobre este tema. Esperemos que no se atasque y sí que nos genere el documento. Sería bastante triste que no lo hiciera. Está en ello. No sé cuántas preguntas tiene, pero bueno, está. O sea, cuántas páginas tiene el documento. Tampoco es muy extenso. ¿Habéis usado Wayground? Me decís en el chat. José, sí. ¿Los demás? No. Juan y Oscar no. Santiago tampoco. Bueno, a ver si nos permite generar las preguntas, porque está tomándose bastante tiempo. Esperemos que no quede atascado y podamos ver el resultado. Si no, podemos hacer alguna manualmente. Vamos a darle un poco de tiempo a ver si lo logra. Dice el juego ha finalizado ¿Dónde? en mi página. ¿Eh? Ah, espera, ya está. Ya lo ha creado. Ya ha creado. Ya lo tenemos. Ya tenemos el cuestionario. Vamos a comprobar las preguntas que nos ha generado. ¿Cuál es el objetivo principal de la evaluación diagnóstica? Identificar conocimientos previos. Vale, esta estaría bien. Vamos a la segunda. ¿Qué tipo de evaluación se utiliza para medir la consecución de objetivos? Sumativa. Bueno, es un poco ambigua porque realmente lo que nos pone en el temario sí que habla de consecución de objetivos, la sumativa, pero bueno, no es una pregunta tampoco muy certera porque realmente todo el aprendizaje va en base a objetivos, pero sí, podemos considerar que esta está bien. ¿Cuál de las siguientes actividades no es mencionada como parte de la evaluación del proceso de aprendizaje? Test, foros, juegos deportivos, pruebas objetivas. Esta a mí me parece un poco dudosa, ¿eh? Yo la cambiaría, la editaría. ¿Qué opináis? Según Alonso Gil y Martínez, ¿cómo debe ser la evaluación? Instrumento de intervención y no simple constatación, prueba de memorización, un examen final obligatorio. Poco rara también esta pregunta, no me convence. Que busca identificar la evaluación inicial o de diagnóstico. El punto de partida. Mira, estas dos que son raras las voy a quitar. Las borramos. Las borramos. Luego, ¿qué busca identificar la evaluación inicial o de diagnóstico? El punto de partida para seguir avanzando, ¿vale? ¿Para qué sirve una sesión de bienvenida en el contexto educativo online? Medir expectativas en mente del grupo, evaluar conocimientos previos, realizar exámenes.
También serviría para esto, ¿eh? La sesión de bienvenida. Esta pregunta tampoco me convence. ¿Cuál es uno de los aspectos más importantes en la formación universitaria online según el texto? El feedback de las actividades, cantidad de estudiantes, duración de las clases o de libros. Esta sí. Pero más que en la formación, en la evaluación. Vamos a editarla. Esta no la vamos a borrar. Sería, ¿cuál es uno de los aspectos más importantes en la evaluación universitaria? Voy a poner evaluación online en la evaluación online y sería el feedback de las actividades. ¿Vale? Esta estaría mejor así. Luego, ¿qué busca identificar la evaluación inicial? Punto de partida, cuáles son los aspectos tal, vale, aquí. ¿Qué caracteriza la evaluación sumativa? Medir, calificar y dar valor a la consecución de objetivos. Vale, esta estaría bien. ¿Por qué es importante que la evaluación final esté diseñada para ser lo más objetiva y realista posible? Para que el alumno reciba una estimación precisa de los logros obtenidos. Vale, esta estaría bien. Y la última, la evaluación formativa otorga información, otorga información, otorga información. Todas son correctas. Vale, pues hemos eliminado dos preguntas que no nos parecían bien y hemos corregido estas. Una vez tenemos listo el cuestionario, hacemos clic en este botón que pone publicar y una vez publicado, vale, ya lo tenemos listo. Cuando lo tenemos listo, podemos asignarlo a los estudiantes o empezar ahora una clase en directo. Podemos hacerlo al ritmo del estudiante o dirigido por el profesor. Si elegimos dirigido por el profesor, lo vamos a ver muy parecido a Kahoot. Vamos a ver cosas. Podemos hacer al ritmo del profesor, podemos tener un temporizador de preguntas y luego, pues eso, bueno, monitor antitrampas, tal, tal. Bueno, vamos a empezar. Hacemos clic en empezar y este sería el cuestionario. Os voy a pasar el enlace, vais a entrar y vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probar el cuestionario. Este sería de Quizzes. Bueno, Quizzes, de Waygram. Lo que antes era Quizzes. Bien, ya entró Santiago, vais entrando y así veis cómo funciona. Es muy parecido al Kahoot, pero tiene una particularidad que no expliqué, que es que nosotros sí podemos añadir feedback a las respuestas. ¿Eh? Luego os lo enseño. Primero vamos a ver cómo es, pero sí podemos añadir feedback. No me fijé si había añadido feedback o no. Tendría que mirarlo, pero Wayground sí admite feedback. El Kahoot no tiene feedback, pero este sí podemos añadir imágenes, vídeos, audios y texto para explicar el feedback. Que eso es algo que, bueno, que está muy bien también. Bueno, vais entrando, vamos a ver si realmente nos puso feedback o no, porque eso no lo comprobé, yo creo que no, pero bueno, ahora lo veremos. Ir entrando en el quizzes, vais entrando para probar el cuestionario. A ver, solo han entrado tres, los demás. Tenéis el enlace en el chat. Ir entrando. Vamos a probar el Wellgram. Bien, ya ha entrado alguien más. Cuando entra hace un ruidito muy gracioso, hace como... y queda muy simpático. A ver, ¿falta alguien? Venga, ir entrando en el... Ronald, ¿tienes el micrófono abierto? Puedes Espera, lo silencio, porque si no, igual así mejor. Bien, vais entrando, ya estáis cinco. Bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Para hacer la prueba. Vale, ya somos seis, perfecto. ¿Cuál es el objetivo principal de la evaluación diagnóstica en el proceso de aprendizaje? Bueno, veis que tiene un temporizador aquí para que vayáis respondiendo. Por ejemplo, ahora quedan 10 segundos y aquí os salen las opciones. Y aquí vemos las respuestas. Vale, lo que no muestra es no sé, ¿os muestra feedback? Yo creo que no muestra feedback, ¿eh?
Os dice correcto o incorrecto, pero no veo un feedback, que os dé un feedback. La respuesta correcta es esa, pero se le puede añadir, ¿eh? Habría que añadir el feedback. Luego podemos poner pizarras, bueno, tienen varias opciones, ¿eh? Para trabajar. Ritmo del estudiante, anotar, pueden hacer anotaciones en vivo, o sea, se pueden hacer bastantes cosas. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de evaluación se utiliza para medir la consecución de objetivos? Bueno, ahí tenemos el ranking y así iríamos con todas. ¿Qué busca identificar la evaluación inicial o de diagnóstico? Por defecto, pues nos puso 30 segundos para cada respuesta. ¿Veis? Si vais, vamos viendo la tabla de clasificación, que es muy similar a la de Kahoot. ¿Cuál es uno de los aspectos más importantes en la evaluación online? Y aquí tenemos las opciones. Bueno, yo he dejado que pusiera siempre cuatro, pero en Wayground podemos poner incluso más de cuatro, se pueden poner diferentes, o sea, tres, dos opciones. Tiene bastantes opciones también a la hora de generar las preguntas. Vamos viendo cómo quedan los puntos, cuántas preguntas nos deben de quedar. Ah, 5 de 7, vale, nos quedan dos preguntas. ¿Qué caracteriza la evaluación sumativa? Y aquí tenemos las respuestas. Y ya visteis que lo hemos hecho subiendo el temario, lo ha analizado, nos ha generado las preguntas y directamente pues podemos trabajar, que es lo bueno pues de la IA, ¿no? Que nos ahorra cierto trabajo. Bueno, aquí tenemos las respuestas y nos quedan dos preguntas. ¿Por qué es importante que la evaluación final esté diseñada para ser lo más objetiva y realista posible? Y nos quedaría ya luego la última. Bien. Y ahora nos queda la última pregunta. La evaluación formativa, y ahí tenemos las cuatro opciones. Otorga información a los estudiantes, a los profesores, permite reconducir la información y todas son correctas. Y bueno, ya llegamos al final. Ya llegamos al final. Perfecto, pues hemos llegado al... Terminamos. Santiago en tercera posición, en segunda Juan y Francisco ha obtenido pues la medalla de oro. Así que enhorabuena, Francisco. Y ya veis, hay un ranking muy parecido como el Kahoot. Y aquí vemos las respuestas
un poco el resumen de la sesión. ¿Qué os ha parecido, Wayground? Muy bien, ha salido muy bien, así que genial. Opiniones, decidme. ¿Qué os ha parecido Wayground y cómo ha salido todo? Me decís en el chat. Yo creo que es muy parecido a Kahoot, pero bueno, tiene más opciones. Ah, se me olvidó, es verdad, enseñaros en Wayground lo del feedback, que esto no se vio. Nosotros cuando vamos bueno, a la biblioteca donde tenemos nuestros cuestionarios, nosotros, si editamos las respuestas, no veis que tenemos, ¿cuál es el objetivo tal? Y tenemos la respuesta correcta. Em, Nosotros tenemos aquí arriba, no sé si lo veis bien, vaya, edito. Aquí arriba veis una bombilla que pone añadir explicación de la respuesta. Esto es el feedback. Que esto no lo tiene Kahoot, ¿eh? Si hacemos clic en añadir explicación de la respuesta, ahí añadimos un feedback. Y entonces ese feedback es lo que puede ayudar al estudiante, por ejemplo, si falla, le explica, pues mira, tendría que haber hecho así. Y también nos pone, pues eso, curiosidad de explicación para la respuesta correcta y también podemos añadir, pues eso, una imagen, o sea, podemos dar una explicación. Entonces ese feedback pues, puede ser interesante en Wayground. Y básicamente es eso, ya visteis que se pueden hacer pues subiendo documentos con IA, podemos hacerlas nosotros y luego las presentamos en vivo para que los alumnos se unan y hacemos el cuestionario. Funciona muy bien. Y bueno, luego tenemos otras herramientas como Quizlet, Socrative, Quizalize, Jotform. Jotform, por ejemplo, es una herramienta muy potente para elaborar cuestionarios. Se pueden hacer cuestionarios muy profesionales con Jotform y funciona muy bien. Lo que pasa es que su potencialidad es con una cuenta de pago. Entonces, bueno, pero que sepáis que está muy, muy bien esta herramienta. Y bueno, pues vamos a pasar también a ver esta tabla, que son procedimientos y herramientas con IA para la evaluación online y el fomento del pensamiento crítico y el uso ético de la IA. Hemos visto un ejemplo de cómo hacer un cuestionario por nosotros mismos utilizando preguntas generadas por nosotros, como por ejemplo en Kahoot, pero también hemos visto cómo hacer un cuestionario con preguntas generadas por IA. Habéis visto que cuando nosotros creamos el cuestionario con Wayground, hemos tenido que revisarlo nosotros porque había preguntas que no estaban demasiado bien atinadas y tuvimos que eliminar dos preguntas. Y luego una de las preguntas, pues la modificamos para que fuera pues, mejor para lo que nosotros queríamos. Por lo tanto, nosotros cuando utilizamos la IA en las diferentes aplicaciones para generar evaluaciones, tenemos siempre que hacer un uso crítico y reflexivo de la misma. Y nuestros estudiantes también tienen que hacer un uso crítico y reflexivo de la IA. Entonces, aquí tenemos algunos tipos de actividades y evaluaciones que se pueden hacer utilizando la IA. El primero del que vamos a ver es el debate crítico grabado. ¿Esto qué sería? Pues nosotros proponemos un tema a los estudiantes y ellos investigan y graban su postura. Este tipo de actividad es muy interesante porque al ser grabado y tienen que salir ellos en el vídeo, tienen que hacer ese esfuerzo para hacer esa actividad. ¿Qué pasa hoy en día? Que muchos profesores se quejan de que los estudiantes básicamente le piden a la IA que hagan sus trabajos y ellos no hacen nada. Pero si hacemos actividades que pidan al estudiante que haga ese esfuerzo, esa postura, pues lo van a hacer, porque un debate crítico grabado, ellos van a investigar y van a grabar lo que ellos piensan, añadiendo sus argumentaciones y las tienen que explicar. Entonces, ellos pueden utilizar la IA para buscar argumentos, pero además tienen que citar las fuentes y reflexionar sobre su validez. Y el aprendizaje está en ese acto de reflexión. O sea, no es solo que el estudiante use la IA y busque las fuentes, no, es que reflexione sobre la validez tanto de los argumentos que le ofrece la IA como de las fuentes que está consultando. Y se graba a sí mismo haciendo su postura con herramientas como Zoom, como Loom. Zoom es la herramienta que estamos usando nosotros para esta clase, pero hay otras como por ejemplo Loom que nos permite grabar vídeos también. Esta sería Loom. ¿eh? Loom la conocéis, es una herramienta de grabación de vídeo muy interesante.
Nosotros cuando instalamos Loom, luego instalamos pues una extensión, que es esta que se instala aquí en el navegador, y podemos grabar y capturar pantalla y grabarnos a nosotros mismos. Con la cuenta gratuita nos permite vídeos de, creo que son 5 minutos. Sí, 5 minutos y podemos en 5 minutos pues explicar algo y Loom funciona muy bien. Y luego Zoom, que es la herramienta que yo estoy utilizando ahora mismo, pues también permite grabar pantalla, grabarte a uno mismo y pueden hacer pues, las explicaciones de lo que estén trabajando. Entonces, un debate crítico grabado es una buena fórmula para trabajar con IA en el aula y que los estudiantes también demuestren pues, su forma de pensar, de argumentar y hagan un uso crítico y adecuado de la IA. Otro tipo de actividad que es una buena forma de utilizar la IA sería un análisis comparativo de las respuestas que nos da la IA versus las respuestas que nosotros como humanos daríamos. Entonces, lo que hacemos es, ante un tema que consultamos a la IA, pedimos a los estudiantes que comparen la respuesta de IA con una construida por ellos mismos. Podemos utilizar herramientas como ChatGPT, Gemini, Padlet, Google Docs para que ellos puedan pues, escribir y podemos identificar limitaciones de la IA y argumentar diferencias. Vamos a hacer un ejemplo de análisis comparativo de respuestas IA versus humanas. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a usar Gemini, que es la que suelo utilizar, y vamos a hacer lo siguiente. Y quiero que luego vosotros argumentéis. Vamos a preguntarle a la IA sobre los tipos de evaluación. Actúa como un pedagogo experto en evaluación y explica de forma sencilla y clara qué tipos de evaluación existen en función de cuándo se realiza la evaluación. Define cada tipo de evaluación y añade un ejemplo de actividad para cada uno de los tipos que utilice herramientas digitales. Bueno, vamos a dejar esto así, el prompt, y vamos a ver qué nos devuelve la IA sobre la evaluación. Bien, aquí tenemos la respuesta. Vamos a hacerla en grande. Y nos ha devuelto esto. Nos ha dado esta imagen, 3 momentos clave de la evaluación educativa que lo ha sacado de actos en la escuela, que es diagnóstica, formativa y sumativa. Y nos dice que la diagnóstica es el antes, se realiza al inicio del proceso educativo, su objetivo no es calificar al alumno, sino descubrir qué sabes, experiencias tiene y vacíos arrastran. Ejemplo de actividad, lluvia de ideas y saberes previos, se utiliza Mentimeter y Padlet. Para la formativa, dice que es a lo largo del proceso, detecta dificultades y aciertos a tiempo para corregir el rumbo. Sirve tanto para el docente ajuste su metodología como el alumno reciba el feedback. Nos dice un ejemplo y en este caso sería Kahoot o Quizzes. Y luego en la sumativa nos dice lo que es, final de un periodo de unidad, su función es comprobar y valorar si se han alcanzado los objetivos y nos dice pues un ejemplo. En este caso, creación de un artefacto digital de defensa mediante rúbrica utilizando Genially y luego nos da un consejo. Bien, os voy a compartir lo que nos ha dado y quiero que lo comentéis. Ah, hola Santiago, vale. Hasta luego entonces. Tiene que retirarse. Bien, os voy a compartir esta conversación para que la podáis leer con detenimiento y ahora lo que vamos a hacer es debatir sobre las respuestas que nos ha dado. Sobre la evaluación diagnóstica, en cuanto a la definición, ¿qué opináis? Nos dice que se realiza al inicio del proceso. ¿Pensáis que la respuesta que nos ha dado es correcta? Dice que su objetivo no es calificar al alumno, sino descubrir qué sabe, qué experiencias tiene y qué vacíos arrastra. ¿Qué opináis de la definición? O sea, aquí lo interesante de esta actividad es que valoremos con nuestro criterio si lo que nos está devolviendo la IA es correcto o no o qué matices podemos hacer. ¿Qué opináis del qué es? De lo que nos ha devuelto la IA. ¿Os parece correcto? ¿Eh? Venga, decidlo en el chat. Me decís.
Sí, Juan, de Carlota. acuerdo. Dime. Sí, Carlota, parece correcto. Vale, bien, Juan también lo dice, es correcto. Bien, luego nos dice una actividad, lluvia de ideas y saberes previos. Nos dice que al comenzar el tema podemos utilizar Mentimeter o Padlet, hacemos una pregunta, por ejemplo, en este caso, ¿qué gases provocan efecto invernadero? Y los estudiantes van respondiendo. ¿Qué os parece la actividad? ¿Os parece adecuada para una evaluación diagnóstica? Sí, ¿no? Yo creo que en este caso es bastante correcto, lo ha hecho bastante bien. Vamos a ver la evaluación formativa. Laura Aquí, Carlota, pero dime. yo ahí, pero yo ahí tengo como, está bien con respecto al ejemplo, pero todo depende del campo de aplicación o donde nosotros enseñemos la pedagogía. ¿Por qué? Porque como yo he sido docente de estructura contable acá en Colombia, ¿de qué se basa, por ejemplo, la enseñanza de la estructura contable, que es la primera contabilidad que ven los muchachos? Hay algunos que les va muy bien porque empiezan su campo de acción antes, inclusive pueden salir de la fase secundaria como comerciantes, pues ya tienen una idea de la partida doble, del activo, del pasivo, del patrimonio, y también hay aquellos estudiantes que son brillantes, pero que no han tenido ningún acercamiento, por ejemplo, con la contabilidad. Entonces ahí es donde uno tiene que ingeniárselas como pedagogo al iniciar la contabilidad. ¿Qué tipo de diagnóstico puede hacer? Generalmente uno hace en la primera clase como una entrevista con todos, a ver quiénes se han quienes están familiarizados con la parte contable y su estructura y quienes no, para orientar nosotros las pruebas en los saberes para que todos alcancen el objetivo final, que es comprender realmente cómo viene la ecuación contable estructurada en manera de fórmula para que usted emita unos estados financieros al final. Es lo primero que vemos en la primer contabilidad. Efectivamente, pues la IA nosotros estamos viéndolo de forma genérica los tipos de evaluación y nos pone un pequeño ejemplo. Si quisiéramos un ejemplo, por ejemplo, para tu caso de contabilidad, pues claro, habría que analizar el tema, porque es como tú indicas, ¿no? No es lo mismo alumnos que ya tienen una experiencia que alumnos que, pues, que no hayan tenido ninguna experiencia de ese tipo. Entonces es muy bueno hacer preguntas al respecto o saber, pues bueno, cómo vienen los estudiantes y qué es la experiencia que saben. Podríamos pedirle a la IA que nos hiciera, pues eso, un diseño de evaluación inicial para ese caso en concreto. Entonces nosotros, bueno, estamos aquí viendo hasta qué punto define correctamente la evaluación inicial, que en este caso consideramos que lo hace bastante bien, aunque evidentemente con matices, como bien has reflexionado, depende del proceso en el que estemos, pues claro, el ejemplo nos puede servir más o menos, tendríamos que pedirle un ejemplo más concreto. En cuanto a evaluación formativa, nos dice que es algo que sirve pues, para dar un feedback, retroalimentación y ayudar a los alumnos. Y nos dice que hagamos un cuestionario de autocomprobación gamificado, usando Kahoot o Quizzes y van haciendo un juego. Em, este yo pienso que es mejorable el ejemplo, porque el Kahoot o Quizzes está bien para repasar, está bien para la evaluación inicial, pero quizás no es la mejor actividad de evaluación formativa, ¿eh? Las hay muchísimo mejores. Entonces yo creo que aquí sí que se podría mejorar lo que nos da el- la IA. No sé vosotros qué opináis sobre la evaluación formativa, qué tipo de actividades consideráis que serían más adecuadas que la IA nos devuelve. A ver, ¿qué opináis? Por eso hay que hacer un análisis de lo que la IA nos devuelve siempre. A ver, espero vuestras respuestas. ¿Me decís? Bueno, mientras esperamos, yo diría que en evaluación formativa podrían ser actividades más reflexivas y que busquen más el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, ¿vale? Eso es lo que yo valoraría positivamente. Y luego de la evaluación sumativa o final, nos dice que es la que se realiza al final de un periodo o unidad determinada y que es comprobar y validar si se han alcanzado los objetivos de aprendizaje propuestos. Y nos ponen creación de un artefacto digital y defensa mediante rúbrica. Y nos dicen que pueden crearlo una infografía creada con Genially, grabar un vídeo explicativo en Flip. Fallo de la IA. ¿Sabéis lo que es Flip? Flip ya no existe.
Flip ya no existe. Flip de Flipgrid. Lo que era Flipgrid ya no existe. Y la IA nos está diciendo que hagamos un vídeo con IA. Y Flipgrid ya. Porque aquí tiene la app todavía, pero que yo sepa, Flipgrid ya no existe, me parece, ¿eh? O igual lo compra Microsoft, espera un momento. La habían cerrado. La última vez que miré la habían cerrado. Igual la compró Microsoft o algo, pero que yo sepa, Flipgrid se había como muerto, ¿eh? Que parece que ha vuelto, pero no funcionaba la Flipgrid. Parece que, bueno, estamos ahí. Tenemos un poco dudoso lo de Flipgrid. Cuidado con eso porque a veces te recomienda herramientas que ya no hay. ¿Vale? Y luego nos da un consejo de no centrar la importancia en la evaluación, solo en la evaluación sumativa. Bueno, lo importante de esta actividad es que reflexionemos sobre estas cosas, ¿vale? Sobre las respuestas que nos da la IA y hacer que los alumnos comparen las respuestas de la IA, identifiquen las limitaciones de las respuestas de la IA y argumenten las diferencias o incluso hagan propuestas de lo que ellos harían, ¿vale? Y luego nos quedan otras 4 tipos de actividades o de evaluación. Revisión crítica de un texto hecho con IA, ¿eh? Yo hago un texto, lo paso a la IA y le pido a la IA que me lo mejore. Y se analizan los cambios para ver si efectivamente ha mejorado el contenido, cómo lo ha transformado, si ha corregido estilo, expresiones, la claridad. Esto se puede hacer con ChatGPT, Gemini, con diferentes también herramientas. Otra actividad que se puede hacer es un portafolio reflexivo con bitácora de uso de IA. Es decir, nosotros vamos haciendo las actividades y documentamos el proceso creativo indicando los registros del uso de IA. Indicamos el prompt, cómo lo hemos hecho y qué decisiones hemos tomado en función de las devoluciones de la IA y cómo hemos modificado, adaptado y reorganizado todo el contenido, ¿vale? Esto sería el portafolio reflexivo. Y luego tenemos otro tipo de actividad que sería estudio de caso con IA como fuente. Es decir, nosotros tenemos un caso, un problema que resolver y lo que hacemos es analizar ese caso utilizando diferentes modelos de IA. Esto es muy interesante porque cada IA tiene sus sesgos. No es lo mismo usar Grok que usar Claude, que usar Perplexity, que usar Copilot. Funcionan distinto y van a dar, y tienen sesgos. Tienen sesgos, tienen omisiones. Y entonces, analizar lo mismo con diferentes herramientas de IA, vamos a poder ver las diferencias. No sé si alguna vez a vosotros os ha pasado de detectar grandes diferencias entre una IA u otra. A mí me ha pasado para según qué cosas. No sé vosotros, me decís en el chat si alguna vez os ha pasado esto, de estudiar un tema y que las respuestas no o sea, sean muy diferentes en función de la IA utilizada. Me decís, bueno, yo espero ahí, nadie me dice nada. Bueno, y luego tenemos la última actividad que os voy a explicar que se llama desconfía del chatbot. El estudiante recibe una respuesta errónea generada por IA y debe corregirla. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que pedirle a la IA que nos lo corrija. Y vamos analizando, pues eso, se fomenta la verificación, el contraste de fuentes y el juicio independiente. Muchas veces cuando la IA nos da una devolución, tenemos que pedirle también las fuentes, ¿no? Le podemos pedir las fuentes de dónde ha sacado todo esto que nos las ponga, que nos haga unas referencias bibliográficas para saber en qué se ha basado a la hora de hacer una respuesta. Por ejemplo, vamos a ir a Gemini y vamos a poner, vamos a pedirle que nos, por ejemplo, vamos a pedirle que elabore, no sé si tengo yo, espera, quiero volver a la conversación anterior, aquí, esta es la conversación anterior. Pero no nos ha puesto fuentes más que en esto, actos en la escuela. Entonces vamos a pedirle.
proporciona las fuentes consultadas para la elaboración de los tipos de evaluación anteriores. Vamos a poner que en vez de flash sea pro y tipo de razonamiento avanzado, ¿vale? Para que razone. Proporciona las fuentes consultadas para la elaboración de los tipos de evaluación anteriores, indicando las fuentes bibliográficas utilizando la normativa APA 7. Ahora nos va a dar las fuentes, o sea, de dónde sacó la información, porque ahora mismo no sabemos de dónde ha sacado esta información, de dónde ha sacado estos tres tipos de evaluación. Sí sabemos dónde ha sacado esto, aunque no nos ha puesto ningún enlace a actos en la escuela, simplemente nos aparece la imagen y ya. Entonces vamos a ver cómo nos lo crea. Bien, aquí está. Los conceptos de evaluación diagnóstica, formativa y subjetiva que te he explicado se basan en los consensos clásicos y contemporáneos de la pedagogía y psicología educativa. Bien, y aquí nos pone las fuentes bibliográficas que sustentan esos dos principios, siguiendo la normativa APA séptima edición. Y aquí nos da esto, ¿no? Nos pone Black y William. Esta es una de las investigaciones más citadas a nivel mundial para entender la enorme diferencia y el impacto de la versión formativa frente a la puramente sumativa. La de Casanova, Manual Clásico de Literatura Hispanohablante. Pimienta Prieto, referente para los tres momentos de evaluación. Popham, evaluación formativa. Y San Martí, 10 ideas para voluntar, obra indispensable. Bien, ahora nosotros lo que podemos hacer es ver si esto existe. Por ejemplo, aquí nos da el DOI de la publicación de Black y William y vamos a mirar si Assessment Classroom Learning, Assessment in Education, pero no se titula igual, porque aquí pone Assessment in Education, principios tal, tal, tal. Yo aquí no veo eso, ¿eh? No veo esos datos. 1998. No, no, no concuerda. No, no tiene el mismo título. ¿Os dais cuenta? Por eso hay que revisarlo, porque aquí nos pone que se titula así. Vamos a copiar y pegar esto, a ver si es que nos ha llevado a un artículo que no es, que es otro. Assessment in Education. Este es otro. Este es otro. Debe ser este. Pues el enlace no nos llevó a... Debe ser este otro. Vale. De Paul Black y Dylan William. Vale, esto parece estar bien. Es este otro. Vale, es de 1998, entonces es este. El libro es este, Assessment in Education, y luego tienen aquí esto. Vale, ahora sí que está completo, sí, vale, parece que está bien. Luego tenemos el de Casanova, vamos a comprobarlo. La evaluación educativa, escuela básica. Está en Internet Archive, parece. Escuela básica, María Antonia Casanova, aquí lo tenemos. Sesgos que estamos viendo aquí. ¿Os fijáis que ninguna de las referencias desde los últimos 5 años son bastante antiguas? La más reciente es de 2013. Entonces, nosotros cuando pedimos la bibliografía a la IA es para también saber, pues eso, de qué año es, si son irrelevantes o no, todas estas cosas. Entonces, bueno, ya para terminar, pues eso, revisad siempre las devoluciones de la IA. Y con esto terminamos la clase de hoy. No sé si tenéis alguna duda o consulta, ya llegamos al final, me decís. Importante, el miércoles a las 6, no, sí, a las 6 tenemos una clase de 1 hora que es para explicaros la actividad con la que se os va a evaluar, aparte de los test, tenéis esa actividad, el trabajo final. Es importante esa sesión porque es la explicación del trabajo, que va a quedar grabada. Podéis preguntar las dudas en directo si venís a esa sesión, ¿vale? Importante, la del miércoles. Esa sesión de refuerzos para explicar la actividad. Y eso sería todo. Muchas gracias por venir a la clase de hoy. Los test ya están activos, Ronald, ya los se pueden hacer. Yo recomiendo ir haciendo los test cuando terminamos el tema. Por ejemplo, ya hemos visto hasta el tema 4, pues haces los primeros 4 test. Ya están listos, o sea, los puedes ir haciendo.
Los puedes ir haciendo. Están disponibles tanto desde la sección temas como en envío de actividades. ¿No los tienes activos? Qué raro. Pregunta a tu mentor a ver si tenéis mentores vosotros, ¿no? Le preguntáis a ver si os pueden ayudar porque deberíais tenerlos activos, ¿vale? Eso, preguntadlo porque no, qué raro. A mí me parece como que los tenéis. Sí, sí, a mí me parece que los tenéis. Estoy comprobando, ¿eh? Sí, de hecho hay gente que ya ha hecho los test, ¿eh? Sí, o sea, están activos. Así que revísalo, Ronald, no sea que haya un error o algo. Muchos alumnos ya lo han hecho, por eso lo digo. Y hay estudiantes que los han hecho, por eso sí, sí, están funcionando. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir a la clase. Nos vemos el miércoles en la sesión de refuerzo de la actividad. Que tengáis un buen inicio de semana. Hasta luego. Chao, Carlota, hasta luego. Hasta luego.